amorosa, creo que ya estuvo aquí en el programa hace 1 o 2 años. Es María de los Ángeles Chiosa, que es sommelier de té. Y bueno, vamos a hablar de un libro que hace poquito presentó, lo hizo a través de la Feria del Libro y otros lugares más. Tu cuerpo, un cuenco para el alma. Algo precioso. Le vamos a dar la bienvenida a María de los Ángeles. ¿Cómo estás, corazón? Bienvenida aquí a Culturarte. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, es un placer estar otra vez con ustedes un ratito y compartir estos secretos que tiene el té y este secreto que tiene el libro también. Sí, la verdad que en este momento está la imagen de la portada del libro, ¿no? Tu cuerpo, un cuenco para el alma. Es una guía práctica de meditación a través del té. Me pareció algo mágico, algo muy enternecedor, sinceramente, porque es como que ya con este título solamente nos introduce en el misterio del té, su mística y todo lo que también nos transmite a nosotros, en nuestro ser. Sí, tiene un poquito de todo eso en realidad. Es un libro que surge de un momento bastante trascendente en mi vida, que es el fallecimiento de mi mamá. Uh-huh. Y bueno, fue un poquito como transmutar ese dolor en algo que iba a servirme para mí y para todas las personas que lo leyeran. Claro, sí. Es algo, tiene una magia. Y además surge de una emoción muy fuerte, muy íntima, ¿no? Y entonces es como hacer catarsis de una situación fuerte, muy, digamos, nostálgica, además, y entonces es como que le da fortaleza a todo lo que vos escribís. Sí, es como una catarsis, sino cuando yo hice la presentación del libro, hice un poquito el paralelo a lo que ocurre en una tetera. De hecho, en la presentación llevé una tetera de vidrio y me puse unas hebras de té. Uh-huh. Y al verter el agua en la tetera, el agua caliente, esas hebras dejan de ser hebras para transformarse en un licor. Y eso fue un poquito lo que experimenté yo con el libro, ¿no? Transformar ese dolor en algo lindo, ¿no? Porque si bien físicamente no está, está de otra manera. Entonces fue como esa transición que hice y la hice un poquito a través del libro, pero eso no fue una catarsis, más que nada fue una transformar, que creo que es el secreto, ¿no? Todo el tiempo estamos transformando. Y yo escuchaba recién a la licenciada que estaba con vos atentamente y ella hablaba de que teníamos que aprender, de que vivimos y que venimos a aprender. Y en realidad, para los que vayan a leer el libro lo van a ver, yo no opino similar a lo que dice la licenciada, con el respeto que me merece. Yo creo que nosotros sabemos todo y lo que vinimos es a descubrirnos. Uh-huh. Esa es la realidad, porque de hecho nosotros somos hijos de lo máximo, algunos le dicen del universo, otros yo les llamo Dios, y como hijos de él o parte de él, somos inteligencia en esencia, y lo único que tenemos que hacer es descubrirnos. Entonces hay gente, yo un poco este paralelo, es como que tenemos muchas, como la cebolla, muchas capitas. Entonces a medida que nos vamos descubriendo, vamos sacándonos esas capitas. Y al sacarnos esas capitas empezamos a ver las cosas de otra manera, incluso vemos a la gente de otra manera.
entendemos las actitudes de las personas, pero no lo hablo desde una cosa egocéntrica, ¿no? Esta ya la tiene re clara y por eso escribí un libro, ¿no? Para nada. No. Tengo mucho por aprender todavía, por descubrir, mejor dicho. Pero bueno, el que empieza a despertar, como yo digo, es un camino de ida, ¿no? El que empieza a entender un poquito los misterios estos de los que a veces uno escucha en misa, otros en la catequesis, otro en otro tipo de templo, o alguna persona haciendo yoga, esa conexión con lo que realmente somos, ¿no? Porque es como que esto es un buzo de los buzos que usan para meterse dentro del mar, ese trajecito nuestro, y lo que realmente somos y lo que está dentro. Lo que pasa es que nosotros le damos más valor al trajecito que a lo que está dentro, que lo que realmente somos. Y de eso se trata un poquito este libro, de descubrirnos, de mirar la vida desde otros ojos, que es desde los ojos del alma. Y tomé como referencia el cuenco, que el cuenco en sí, si no estuviese el té, no tendría sentido. Entonces es como lo mismo, nuestro cuerpo sin nuestra alma no tendría sentido, así que por eso fue el título, Nuestro cuerpo, un cuenco para el alma. Y hablando de lo que significa también el cuerpo, que lo asimilamos, el cuenco, lo asimilamos mucho con lo oriental, asimismo asociado al té, y también asociado a las cosas del alma, a esa reflexión que se lleva mucho de una manera importante, digamos, en ese tema de lo oriental, de lo zen, del cultivo de interior, que tiene una manifestación en palabras y en sentimientos, por ahí un poco paralelo a lo nuestro, pero en lenguaje diferente tal vez, ¿no? Sí, obviamente ellos han trabajado muchísimo esa parte de lo que es lo espiritual. Por ahí la persona de Occidente es mucho más activa. Ellos respetan muchísimo los tiempos, el silencio. Nosotros a veces necesitamos, me ha pasado inclusive a mí cuando estudiaba en la universidad o en el colegio, tener la necesidad de tener la tele o la radio prendida para una locura, para poder prestar atención a lo que estaba leyendo. Y claro. Es la necesidad del ruido. Y bueno, cuando uno va transitando ya por varios momentos de su vida, se da cuenta que a veces quedarse en silencio es lo mejor que le puede pasar a uno. Claro, la importancia del silencio en uno mismo, ¿no? Porque es escucharse, que es fundamental y que muy pocas veces lo hacemos. Yo a veces digo a la gente cuando así charlamos o así en los encuentros de té, de un ejercicio que uno puede hacer, incluso cuando tiene alguna dificultad, ¿no? De pararse frente al espejo, también lo menciono en el libro, y cuestionarse y estar preparado para lo que contesta el espejo, ¿no? Porque contesta lo que queremos escuchar. Pero me ha pasado ante algunas dificultades o algunas cosas, mirarme al espejo y decir, pero eso es lo que vos realmente querés. Y en ese ratito de silencio, de mirarme, la respuesta era lo que estabas buscando, no es lo que vos querés. Y entonces ahí viene la otra pregunta, ¿y qué es lo que vos querés? Y esa conversación con uno mismo, que a veces por ahí se facilita ante un espejo, es sumamente importante, porque nosotros escuchamos a todo el mundo, pero no nos escuchamos a nosotros. Y las personas que tenemos alrededor son las personas que atraemos, obviamente, y que son un poquito el reflejo de lo que realmente somos nosotros. A veces uno dice, ¿por qué esta persona actúa así, de esa manera conmigo?
Y la realidad es que nos tendríamos que preguntar qué es lo que yo estoy haciendo para que esa persona me esté demostrando a mí esta necesidad que yo tengo, ¿no? Por ahí parece complicado, pero es simple. A veces nosotros somos de dar un montón sin medir incluso lo que damos, y de repente nos cruzamos con una persona sumamente egoísta que es egoísta con nosotros. Y lo primero que hacemos es decir, ¿por qué si yo soy una persona re de dar, esta persona es tan egoísta conmigo? Uh-huh. Y la realidad, porque vos das a todo el mundo, pero no te das a vos. Entonces ahí está. Lo que te están queriendo decir es, prestate atención, respetate, querete y date, o sea, esa oportunidad, esas cosas que le das a los demás, dátela a vos también. Entonces, si no tenemos esa persona que nos hace que tiene esa actitud, nosotros no reparamos en esto y seguimos, y entonces van a ser dos personas, porque hasta que no aprendamos la lección va a pasar, como decía recién la licenciada, hasta que no nos demos cuenta, hasta que no nos descubramos, va a seguir pasando, y bueno, hasta que aprendemos o reconocemos, como decía hoy, que era el encuentro, el tema de hoy principal es vivir en R, ¿no? Sí. Claro, totalmente, es como que, a ver, vivimos sumergidos en el mundo, mirando alrededor nuestro, pero sin incluirnos en él. Sí. Entonces no nos conocemos hasta, viste, cuando a veces decimos, sí, bueno, no sé, si a mí me pasa esto, no sé cómo voy a reaccionar, porque no me pasó nunca. Y sí, no sabés tampoco porque no te pusiste a pensar, ni te lo preguntaste, ni hiciste un parate, y entonces falta esa partecita de reconocimiento hacia uno mismo, ¿no? Sí. Y es como que a veces uno dice, y si pienso mucho en mí es como que soy egoísta frente al resto, en esa posición, ¿no? O sea, tenemos esas contrariedades que bueno, hay que limarlas porque en realidad, como decimos, no es una parte egoísta tuya, sino forma parte de lo que podés llegar a dar conociéndote. Si no te conoces, sí, no sabes cuál es tu límite. Tal cual. Mari, vamos a ir a un breve cortecito y enseguida volvemos con este tema que está súper lindísimo, y además ya me estuvieron preguntando un montón de cosas, así que cuando volvemos de la tanda, sí te voy a hacer preguntas que me estuvieron haciendo aquí. Bueno, vamos, no se muevan, que ya nos va a responder todo. So if you want to love me, then darling, don't refrain. Está transmitiendo desde Tristán Suárez, Buenos Aires, LRI 351, FM Ser 89.7, FM Ser, a favor de la vida. Breaking. Invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. Estudio Contable Porcel de Peralta, con más de 25 años de trayectoria. Nos desempeñamos principalmente en la administración impositiva y administrativa de diversos rubros, pymes y micropymes. Dentro de nuestros clientes brindamos soporte a establecimientos educativos primarios y secundarios de la ciudad de Seiza y Monte Grande, así como a empresas que ofrecen sus servicios a YPF y Aeropuertos Argentina 2000. Asesoría a comercios, altas, bajas de impuesto, liquidación de sueldos, aportes y más. Estudio Contable Porcel de Peralta. Estamos para orientarte en tu proyecto y resolver tus consultas. Doctor Eustaquio Gómez 48, Tristán Suárez. Teléfono 4234-8709. Su lavado autoservicio. Servicio de ballet, servicio de planchado, lavado de ropa. Manteles, cortinas, sábanas, toallas, cubrecamas, frazadas.
acolchados, camperas y también acolchados y camperas de plumas. Acércate a Gadini 276, Tristán Suárez, de lunes a sábados, en horario corrido de 8 a 20. Su Lavado, teléfono 4-386-1791. La Rústica Gourmet. Pizzas, empanadas, sándwich de mila, papas, hamburguesas y más. La Rústica Gourmet. Rica comida, abundante y al mejor precio. Roque Sáenz Peña 311, Tristán Suárez. O hacé tu pedido al 11 23 23 31 98. 11 23 23 31 98. Peñalosa 2226, Máximo Paz. O hacé tu pedido al 11 50 50 3605. 11 50 50 3605. Delivery Takeaway. Los Portugueses, materiales para la construcción, alquiler de volquetes, acopio de materiales al mejor precio. Además, ferretería, sanitarios, techos, caños y más. Asesoramiento técnico para minoristas y mayoristas. Casa Central, Presidente Néstor Kirchner, 5270 Tristán Suárez. Sucursales, Ruta 205, kilómetro 54500 Alejandro Petión. Y Ruta 58, kilómetro 14300 San Vicente. www.losportugueses.com. WhatsApp 11 23 82 0000. Los Portugueses, materiales para la construcción. En Tristán Suárez, un nuevo servicio para la comunidad. Farmacia Mendoza. Encontranos en Roque Sáenz Peña, esquina Canale, a 2 cuadras de la Plaza Central. WhatsApp 11 44 77 17 71. Farmacia Mendoza, de Anabela Mendoza. Pusimos en marcha un nuevo programa para la puesta en valor de todas las calles de Seiza. En cada rincón del municipio, seguro tu barrio mejora. Breakout. Invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. Hay infinitas formas de hacer radio. Las probamos todas. Y elegimos la que a vos mejor te queda. LRI 351 FM SER. Invierno 2026. La decisión indiscutible. Bueno, y acá estamos nuevamente con todos ustedes y en este caso estamos en una charla enriquecedora con María de los Ángeles Chiosa, que es sommelier de té. Y voy a leer un poquito los mensajes. Primero voy a decir, Lili, que vos desde Chile nos enviaste unas imágenes, las tiene Johnny, no las pudo tomar. Así que en un ratito seguramente las vamos a estar pasando porque enviaste imágenes de tus perros colis, que el 21 fue el Día del Perro, y espero que no los haya tocado tanto la lluvia porque ahí fueron muy fuertes en Chile y han caído árboles. Así que nos cuenta todo esto Liliana. Bien, y la pregunta que viene a través... ¿Ya está? Ah, bien, ahí están los colis de Lili que nos manda en su finca en Chile para compartir, porque el 21 de julio fue el día del... el Día del Perro. El Día del Perro, ahí está. Qué hermosos, qué caritas que tienen. Son hermosos, Lili. La verdad que una belleza. Gracias por compartir. Y mirá, estuvo lloviendo a cántaros. Dios mío.
Bueno, acá tuvimos esta semana bastante tediosa, pero en fin, el sol va saliendo de a poco. Es invierno, hay de todo, hay que bancarlo. Al invierno a mí me gusta, hay que abrigarse y disfrutarlo en su forma y en su manera que nos abraza todos los días, con estas temperaturas que suben y bajan, bajan y suben. En fin, bueno, lo que dice Liliana, que esto va para María de los Ángeles, y voy a leer todo el transcurso de cosas hasta que vos nos contestes. Dice, ¿qué es un sommelier de té? Liliana desde Chile nos consulta. Otra de nuestras oyentes, Nora, dice, es una persona que entiende de la preparación de los diferentes tés, sus sabores y sus aromas. Ahora vamos a ver la respuesta de nuestra sommelier, que está convocada hoy aquí al programa y que nos está enseñando muchísimas cosas y que nos va a enseñar otras, específicamente sobre justamente el té. Y en el trayecto de lo que veníamos charlando, dice Liliana, qué cosa más exquisita un buen té, dan tranquilidad, el té verde y té con distintos ingredientes, por ejemplo, té infusiones de naranja o con lavanda para dormir. Y en otro de los avances, porque si no tengo que interrumpir a cada ratito, ¿viste, María de los Ángeles? Sí, a veces nos sale gente muy pesada al camino y que estamos reflejando ante ellos. Buen consejo, ¿cómo podemos hacernos dar importancia y sacar del medio a esta gente? Dice Liliana desde Chile. Y dice, agrega, a mí me pasó cuando trabajaba, me salió gente muy pesada y envidiosa y rivalidades para ganar ellos. Fue una pésima experiencia y yo soy de carácter un poco para adentro. Luego agrega, para los japoneses es un símbolo el té de sabiduría. Y muy lindo Alcatraz y mi coli barbudo. Esto porque estábamos mostrando las imágenes. Yo ya leí todos los comentarios y vamos a empezar con los que son valiosos, en este caso como para aprendizaje nuestro sobre lo que es un sommelier de té y todo lo que implica todo esto y un poquitito tu experiencia con, digamos, esta vivencia tan fuerte que vos tenés con todo lo que significa el té y todo lo que se vive, ¿no? Bueno, sí, es acertado lo que dijeron. Un sommelier de té es la persona que se dedica a... No sé si me están escuchando. Perfecto. Es una persona que se dedica a la evaluación y a la cata de la planta, específicamente de la Camellia sinensis, que es la que da origen al té. Y bueno, tenemos como el sommelier de vino, que se dedica a los distintos, a la degustación y a la cata de los distintos cortes, de lo que hace al tema de los viñedos, de uva. Bueno, nosotros lo mismo con el té. Podemos asesorar en las casas de té, en los restaurantes, armar las cartas para los distintos establecimientos y bueno, tener un emprendimiento propio, como en el caso mío, que además de sommelier de té soy tea blender, entonces preparo esos blends que mencionaban recién, en donde se utiliza un té puro y se lo blendea con, pueden ser especies, pueden ser flores, pueden ser hierbas, y de acuerdo a eso, o frutos, y de ahí vamos a tener un té, un blend de tipo floral, de tipo frutal, especiado o herbal. Bien. Siempre se toma en cuenta en esto es el puro y lo que más tiene, o sea, el elemento que más cantidad tiene, porque podemos tener, por ejemplo, un té que nosotros vamos a decir frutal, y vamos a encontrar, por ejemplo, clavo de olor, ¿sí?, en ese blend, y no es que decimos que es un blend especiado,
decimos que es frutal porque tiene mayor cantidad de frutas que especies. No sé si se entiende. Sí. Perfecto. Sí, se entiende y, por ejemplo, a lo que va Liliana cuando dijo mezclarle un poco de lavanda, por ejemplo, como para tener ese reposo y esa calma que a veces se necesita, un buen descanso y demás. Digo, también se pueden mezclar para distintas especies o frutos, se pueden mezclar con el té para obtener un resultado, ¿no? Sí, eso se puede perfectamente. Yo en mi caso lo que hago es blendear por sabores. Cuando determino qué línea voy a hacer, por ejemplo, la primera línea que yo hice, que es incluso la que vos probaste en un evento al que asististe, es Mujeres que Inspiran. Está inspirado en mujeres que en alguna medida han movido algo en mí desde chiquita, mujeres que son icónicas, obviamente, sí. Muy conocidas, pero que yo no las tomé por el lado de lo que valen a nivel publicitario, digamos, ¿no? Como Coco Chanel, o bueno, en el caso de la Reina Victoria, la hermana Teresa de Calcuta, sino por el trasfondo que tiene su vida. Ahí se nos congeló. Realidades. Entonces, tomo la imagen y trato de ponerle sabor a ese sentimiento que me trae como recuerdo, o busco algo que la gente cuando la tome el blend la reconozca. Por ejemplo, la más fácil es la de hermana Teresa de Calcuta. Es un blend de tipo especiado. Es un té que utilicé como puro, un té negro argentino. El té negro argentino tiene la particularidad de ser un té dulce, cosa que me parece característica de la hermana de Teresa de Calcuta. Es un té negro porque es el más sencillo, el más común. Me refiere me lleva a mí a la humildad de la hermana Teresa de Calcuta. Y después le agregué especies que tiene cardamomo, jengibre, clavo de olor, que hace a como ese picor, esa forma activa que tenía ella. Y después le agregué unas escamas de coco que te deja al final, al tomarlo, el paladar suave y dulce, y eso es lo que en esencia creo que dejaba la hermana Teresa de Calcuta, esa dulzura, esa suavidad. Era una mujer humilde, súper polvorita, porque aunque uno la recuerda toda viejita, era una mujer que arrasaba por donde pasaba, pero que lo que dejaba era eso, ¿no? Esa dulzura, esa esencia de ella. Entonces yo lo vi reflejado en el final del blend con las escamas de coco. Así es como blendeo yo. mi locura va por ahí. No, me parece hermosísima. Además, diste una explicación de uno de tus tés significativos y blendeados por vos. De qué manera lo haces. Inspirada en qué, porque eso también es importante. Sí fui a esa cata que me pareció divina, aprendí muchísimo. Ya de por sí el té en hebras a mí siempre me gustó, y encontrar una mirada diferente diciendo, lo puedo mezclar y hacer una terminación final al buqué, por decirlo de alguna manera, ese sabor, ese gusto. ¿Y qué es lo que me provoca? No solamente con una mirada curativa o de apoyo a un sentimiento que uno está pasando, sino también eso, ¿no? Cómo te queda el buqué en la boca, ese sabor, qué es lo que te transmite. Eso fue lindísimo. Yo después que estuve en la cata tuya pasé las imágenes, todo lo que habíamos vivido, comenté, porque fue algo muy distintivo. Trajo muchas cosas
que hoy las estás transmitiendo acá personalmente a todos y bueno, vivirlo. Vos vas hablando y yo voy reviviendo ese momento que me pareció fascinante. Entonces... Sí, es muy lindo, el encuentro con la gente es muy lindo, a mí me apasiona eso. Y si puedo hablar encima de lo que me gusta, mejor. Claro, por supuesto. Y empezaste con la historia del té desde los comienzos. ¿Cómo surge, de qué manera la primer preparación de té, ¿no? Allá en Oriente? Me gustaría que lo cuentes para que aquellos que nos escuchan... Sí, en realidad no hay un origen definido sobre la primer planta de té. Se estima que que surge obviamente en el Oriente, y lo que hay es una leyenda que habla sobre un emperador, que era el emperador Zhenú, que hacía sus viajes de conquista. Tenemos que ahí utilizar el recurso de la imaginación para pensar que las conquistas en aquella época, que estamos hablando de años, de miles de años atrás, esas conquistas se hacían, llevaban toda la familia prácticamente en carpa, todo el ejército, y bueno, y eso duraba años, ¿no? Y al llevar así, bueno, cuenta la leyenda de que el emperador, cansado, se recuesta bajo una planta, un árbol, a la sombra de ese árbol, y en ese momento tenían las grandes ollas en donde lo que se hacía era hervir el agua para purificarla, y bueno, cuentan que caían hojas de ese árbol en las ollas, yo le digo ollas, pero tienen otro nombre que ahora no lo recuerdo, y él se despierta por el aroma que se desprendía de allí. Entonces se acerca, lo bebe y quedó como fascinado por el sabor, por el perfume, y además es como que se empieza a sentir vigoroso. Y yo les digo siempre a las mujeres, no salgan corriendo ahora a comprarle té a los maridos, ya digo que les hacen cenar hasta con té. Pero bueno, es una leyenda. Sí. Pero la realidad es que algo de eso debe haber habido, porque el té en su comienzo se vendía en las farmacias y era algo medicinal. No se tomaba como lo tomamos ahora, que nos tomamos un té charlando con una. Y bueno, desde ese momento al día de hoy, que es el famoso té del 5, hubo varias personas durante todos distintos siglos, y llegamos a la época de la reina Victoria, donde bueno, había en realidad que era una duquesa, y ella comenzó con este té, con este ritual de tomar su té en la habitación, porque en aquella época, estamos hablando de 1800 más o menos, en aquella época la mujer no tenía tanta actividad como nosotros ahora, que salimos corriendo, bueno, yo antes por mis hijos, ahora por mi nieto al colegio, y vamos y venimos, que el gimnasio, hay que hacer una cosa que otra. No, en aquel momento era tejer, bordar, leer algún libro. Y bueno, esta duquesa hacía eso, y como en aquel momento se desayunaba muy bien, cuando el hombre salía hacer los trabajos, hasta que él volvía a la noche, que se cenaba otra vez bien, era como que el almuerzo era muy liviano, que era de buen comer, se quedaba con hambre. Entonces pedía un té en la habitación y te traían el té y algunos bocados. Y después, como le gustó la idea, empezó a llamar a sus amigas. Así que comenzó a tomar el té en la habitación, que no son como las habitaciones nuestras, sino que eran grandes espacios donde había sillones. Así que ella, bueno, pasaba las tardes allí y ya con sus amigos. Y esto llega a oídos de la reina Victoria y le gusta la idea, así que lo toma y los comienza a hacer en los jardines del palacio. Entonces ahí comienza la historia del famoso té de la silla. Y ella es tan riguroso con esto que cuando hacía sus viajes a Escocia,
que lo hacía con carretones, porque ella pasaba sus veranos en el castillo en Escocia, paraban las carretas, bajaban las mesas, armaban las mesas con los manteles, con toda la vajilla. Ella tomaba el té a las 5 y después subían todo otra vez a los carros y seguían su recorrido. Y así fue que quedó el famoso té de las 5. Quedó instalado. Instaladísimo. Exactamente. Bueno, mira, te voy a leer preguntas. Bueno. A ver. Por Dios. Pero dice antes, una cosita que quiero aclarar, porque algo escuché en cuanto al tema del té para relajar. Yo les cuento, el té que es para relajar, o sea, tenemos distintos tipos de té, todos salen de la misma planta, de la Camellia sinensis. De acuerdo al periodo de cosecha o lo que se cosecha y el proceso posterior a la cosecha, vamos a tener las distintas variedades. Pero el que es para relajar, que uno se toma ese tecito, y yo lo sugiero siempre a la noche, es el té blanco. Después, el té negro va a relajar el cuerpo, pero la mente la va a activa. Por eso es que no lo recomiendo a la noche, porque claro, la idea es que a la noche uno tiene que descansar. Sí, sí. ¿Y el té blanco en qué consiste? El té blanco son los primeros brotes de las plantas y no tiene casi ningún tipo de proceso, o sea, es la cosecha. Incluso cuando uno tiene té blanco en la mano, son los primeros brotes y las hojitas. Entre lo que nosotros llamamos hebras, ¿no? Entre las hojas vamos a ver algunos brotes, ¿sí? Uh-huh. Yo no me di cuenta de traer ahora acá unas hebras como para mostrar. Para la próxima. Bueno, sí, la próxima me comprometo a mostrar. Dale, buenísimo. Y el té verde es energizante, o sea, el té verde, por ejemplo, me tengo que ir al gimnasio, me tomo un té verde y me voy. Mira, o sea, olvídate de ir a la cama con un té verde a dormir. No. Escúchame, Nora, que vive en San Bernardo, me dice, ¿qué parentesco tenés con la familia de tu mismo apellido que es fundadora de la localidad donde vivo? Es larga la historia esa, pero les cuento rápidamente. Dale. Mis bisabuelos son genoveses. Uh-huh. Vinieron de Génova y tenían una empresa de barcos mercantes. Cuando llegaron a las costas de Brasil, varios de los barcos, en realidad 3 de los barcos, se hundieron por una tormenta. Y llegaron con uno acá. Bueno, mi bisabuelo se quedó acá en la zona de La Boca y armó un taller tipo naval, hacía el desguace de barcos y vendía las piezas, o sea, era un revisionario para la época. Y el hermano de otro visionario se fue para el lado de San Bernardo y empezó a plantar pinos y a fundar. Qué bárbaro. Así que Nora, ahí está. Vos sabés que cuando leí el libro, por eso yo te pregunté, María de los Ángeles Choza, porque siempre hay Marité para mí, ¿viste? Y me dijiste, bueno, en ese momento no se me ocurrió preguntarte porque no se daba y estábamos con el tema de organizar el programa y demás. Pero muy buena y bien acertada la pregunta de Nora, que vive en San Bernardo, así que quiso muy bien saber el origen de tu apellido, si realmente se condecía con esto. Y sí. Liliana desde Chile nos dice, ¿y qué diferencia hay con la yerba mate que tanto toman ustedes? Te lo dejo a vos. Sí, son dos cosas totalmente distintas. Sí. Igual yo amo el té y soy fan del mate también, ojo. Incluso en este momento hay sommelier de yerba mate. Sí. Es otra planta totalmente distinta, con otras características. Que bueno, tiene el té tiene la misma adaptabilidad que la yerba mate a la zona de Misiones. Yo les cuento que hay 41 países productores de té en el mundo y nosotros estamos en el puesto número 9. Y la mayor parte del té que nosotros producimos se exporta. No somos grandes consumidores de té. De hecho, cuando yo comencé con la línea de té, automáticamente tuve que empezar con los eventos
porque me daba cuenta que la gente no compraba el té porque no lo sabía preparar. Entonces, como a mí me gusta esto de los eventos, de hecho, soy diplomada en ceremonial y protocolo, comencé con un juego de enseñar a servir la mesa de té y a preparar el té. Y así comencé la venta del producto mío de blend, porque si no antes la gente te decía, y no, el saquito me sale más económico y lo preparo en 5 minutos. Claro. Son dos cosas distintas. Por Después favor. cuando tomaron un blend o cuando tomaron un té en hebra, se dan cuenta que nada que ver el saquito, sin menospreciar el saquito, ¿no? Porque a todos nos saca del apuro, pero bueno, el té además es como un ritual. Sí, María de los Ángeles, estuviste divina. Todos nos saca del apuro el saquito de té, pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver con tomarse un muy buen té. Y como vos decís muy bien, es una ceremonia. Tomar y hacer el té en un grupo de amigas, acompañándola con cosas ricas, pero fundamentalmente la preparación del té en sí. Da un tip solo, escúchame bien lo que te voy a decir. Da un tip solo de esto y después vamos a hacer otro encuentro para que sigas contando sobre cómo es la preparación exacta. Es más, podemos hacer todo la preparación así que te vean, ¿eh? Sí, ¿Qué te digo? Me encantaría. Dale, buenísimo. Ahí vas a necesitar una cámara como para que alguno de tus chicos, viste que te acompañan a las catas, que te ayude para que vos puedas manejar y manipular tranquila todos los elementos que llevan a preparar la ceremonia del té. Sí, cómo no, sí, lo hacemos, no hay problema. Dale. Un tip, en realidad son varios, pero bueno, un tip fundamental es la calidad del agua. Uh-huh. La calidad del agua, tratar de que el agua no sea clorada, sea el agua más natural posible, porque todo si no va a modificar el sabor del té puro o de un blend, ¿sí? Uh-huh. Otro tip sería la temperatura del agua, no es la misma para un té negro que para un té blanco, y el tiempo de infusión, o sea, el tiempo que está en contacto la hebra con el agua. Esas son cosas que hay que tener en cuenta. Bien, muy bien. Una última consulta que me hacen aquí, y esto va a ser, se van a tener que contactar por privada, digo, porque Liliana desde Chile dice, María de los Ángeles, tu libro llega a Chile. Entonces, eso lo arreglan ustedes, a ver cómo puede llegar a Chile tu libro. Mirá qué lindo y qué importante. Buenísimo. Bueno, nosotros ya nos tenemos que despedir, pero sí te hago un compromiso aquí al aire, frente a las chicas también, de que el mes que viene vamos a hacer un nuevo encuentro y vamos a tener la posibilidad de verte preparar un té con toda la ceremonia que conlleva y las cosas lindas que aprendí cuando fui a ver tu cata en ese encuentro tan fantástico. Perfecto, sí, me comprometo. Buenísimo. Y antes de cerrar, quería comentar que el libro es una guía de meditación, pero porque nosotros tenemos los chakras, que son centros energéticos, y en el Oriente lo que dicen es que para tener un cuerpo sano hay que tener equilibrada la mente, el cuerpo y el espíritu. Uh-huh. Cuando hay un desequilibrio en alguna de esas partes, se genera la enfermedad, que puede ser psicológica, física o espiritual. Entonces, mantener la energía equilibrada en el cuerpo, y esta guía es trabajar sobre cada uno de esos chakras, y hay un té específico para cada chakra para desbloquear. Ah, mirá vos. Y bueno, de eso se trata también el libro. Ah, mirá, buenísimo, buenísimo. Vos sabés que cuando yo era chica, cae a mis manos el libro El Ermitaño de Lobsang Rampa. Ahí habla mucho, como es un monje tibetano que queda
digamos, él ya su vida pasa y transcurre el resto de su vida, porque era un sacerdote, ¿no?, en la alta montaña, en una cueva, donde ellos, por eso son los ermitaños, no están en contacto con nadie. Ahí empieza de una manera la descripción de la ceremonia que hacía este monje con respecto a la preparación del té, pero fabulosa, y te daba el detalle de cómo esperaba el momento y todo, que ahí empecé, desde aquella época, a preparar el té en hebras, porque me encantaba todo eso. Así que creo y sugiero a nuestros oyentes, que después ahora vas a dar tus redes, puedan estar en contacto con este libro que vos estás lanzando para descubrir toda esta magia que nos provoca el té en hebras y preparado con el ritual que cada uno quiere en definitiva, pero que lo preparen y lo consuman de esa manera que es sano y riquísimo para el alma. Sí. Bueno, deciles Sí. Entonces las redes donde te pueden ubicar. Bueno, el Instagram, porque yo manejo más que nada Instagram, soy honesta, no. Otras redes existen, pero no las manejo yo, y a mí me gusta contestar yo. Bien, personalmente. Sí, así que es AY Marité. Muy ¿sí? bien. El nombre del blend es Marité, y como yo estaba, cuando hice el Instagram, Marité estaba utilizado, entonces tuve que ponerle el AY Marité. Bien, buenísimo. Entonces allí aquellos que quieran contactarse con María de los Ángeles para incursionar un poquitito más en lo que es el té y probar y aprender, y por supuesto con su libro, bueno, ahí la pueden ubicar. Y yo de mi parte agradecerte muchísimo este encuentro que fue divino, entre recuerdos, entre actualidad y entre todo lo que nos estás enseñando. Bueno, para mí es un placer charlar con vos lo sabés. Quedo en contacto para cuando vos gustes, me decís que estamos de vuelta. Fantástico, porque por privada después vamos a organizar otro día y otro horario. Buenísimo, muchísimas gracias. Éxitos. Te mando un beso grande. Gracias. Cariño para todos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, gente, qué hermoso programa que tuvimos hoy. Súper de todo aprendimos, ¿eh?